Nuestro país está pasando por una grave crisis nacional. Esta sería la cuarta de las más importantes. Hemos pasado por ya tres etapas importantes muy difíciles. La guerra por la independencia, hace ya casi 200 años. Luego, la guerra con el país vecino del sur, Chile, finales del siglo XIX. Y luego, la guerra contra el terrorismo, en la década de 1980 y durante casi 20 años. Y esta cuarta etapa difícil es la que vivimos aproximadamente hace 5 años. Si bien, después de un proceso dictatorial que acabó en el año 2000, tuvimos 18 años de vivir de manera democrática, no sabíamos que en ese periodo la corrupción aumentó descaradamente, sobre todo en todas las autoridades políticas del país. Pero desde el 2018, hace 5 años, ya tenemos hasta el día de hoy 6 presidentes de la República. Muchos de ellos, o algunos de ellos, en la cárcel y todos en proceso judicial. Absolutamente todos. ¿Por qué? Además, también hemos vivido en este periodo problemas económicos. Si bien la economía todavía se maneja de manera estable, en el día a día lo sufrimos ciudadanas y ciudadanos peruanos. Sufrimos de los problemas económicos. Además, el proceso de polarización política es muy grave. Se odia al que no se piensa igual, en lo político, en lo económico, hasta en lo deportivo. También el clasismo, la discriminación, la cholificación son dificultades que vivimos día a día. Ya lo decía Gonzalo Portocarrero sobre la utopía del blanqueamiento, que muchos o todos quieren ser blancos, quieren desmarcarse de su choledad, ¿no? Esta palabra muy peruana. Si bien la palabra cholo puede significar también algo positivo, cholito lindo, cholito querido, cholo como mestizo, como lo real, mestizo y peruano, a veces también se utiliza como insulto, como degradación, como para poder bajar a alguien y hacerlo sentir menos, mucho menos. Pero ¿qué podemos recordar? Si bien hace 5 años estamos con dificultad tras dificultad política, económica, social, este año 2023 también hemos sufrido los avatares de las inclemencias del clima, con los huaicos, las lluvias, el clima que sigue aumentando su temperatura día tras día. Pero debemos recordar que el Perú, un país milenario de más de 33 millones de habitantes, que tiene 48 lenguas originarias, además del idioma castellano, todas ellas, las 49, como lenguas oficiales, y tiene más de 55 pueblos indígenas reconocidos por el Estado peruano, hemos salido adelante en todo este tiempo. Perú es su gastronomía, es Machu Picchu, pero no solo eso, es también su literatura, su cultura y cada ser humano, desde el punto más afín en el norte hasta el último punto del sur, desde el oriente y el occidente. Todos los peruanos somos iguales, peruanos y peruanas, somos completamente iguales. Y desde la literatura, pienso que, así como hace poco muchos escritores peruanos coincidieron en que la principal obra de los últimos años es la obra de Arguedas, Los ríos profundos, yo sí creo también que esta obra representa al Perú. ¿Por qué? Porque es un conflicto existencial de un adolescente que se debate entre el mundo andino y el mundo criollo. Y ese es uno de los grandes problemas y situaciones que tenemos que resolver actualmente en el Perú. Y pienso también cómo poder analizar nuestra realidad desde la literatura, con este gran poeta universal y peruano, César Vallejo. Un poeta que no es muy conocido, lamentablemente, en nuestro país, que solamente lo recordamos como el poeta del dolor y del sufrimiento, o con esa imagen de esa foto con la mano en el mentón, una foto ciertamente encima recortada, y solamente conocemos pocos poemas de él.
¿no? Y rápidamente pensamos, momento del dolor, y podemos pensar en los heraldos negros, ¿no es cierto? Pensar en este poema que dice, ¿no es cierto? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. ¿Cómo será un golpe de un ser superior? Y pensamos solamente en el dolor, pero no nos damos cuenta que en ese poema también el yo poético, el yo lírico, el hombre, el ser humano que habla en ese poema, está reflexionando sobre el dolor, está pensando sobre el dolor. Y eso es muy importante. Además, en el poema Los anillos fatigados, se lee, se dice, ¿no? Hay ganas de no tener ganas, Señor. Puede que nos esté pasando. Después de tanta época convulsa que hemos tenido, marchas, protestas, algunas radicalizadas, y con una respuesta excesiva, autoritaria, represiva de las autoridades, se puede pensar eso con Vallejo, ¿no? Hay ganas de no tener ganas. Y podríamos quedarnos en eso, ¿no? Simplemente en el dolor y la derrota, pero no. Vallejo es mucho más. Y Vallejo nos puede hacer pensar en otro poema importantísimo, ese que dice recordar, insistir, ir, perdonar, solamente un verso de un poema, donde el ser humano, en ese poema, se pregunta cómo afrontar la vida, qué debo hacer ahora. Entonces Vallejo no solamente es el poeta del dolor, del sufrimiento. Vallejo se interesa por la dignidad humana, por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la vida. Qué hermoso ese poema que dice, ¿no? Hoy me gusta la vida, mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Y en otro verso ese poema dice, me gustará vivir siempre, así fuese de barriga. Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga. Además, un poema conocido, que es el poema Masa, nos puede hacer también pensar en la esperanza, otro tema capital en Vallejo, y la esperanza que debemos tener todo peruano en este momento, ¿no? En ese poema que comenzaba, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, y va uno, va otro, va 100, 100.000, y el muerto no se levanta, y el muerto sigue muerto, aunque parezca paradójico, el muerto sigue muerto. Pero ¿cómo acaba ese poema, no? Después de decir, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, los últimos 4 versos del poema Masa vallejiano dice, ¿no? Entonces todos los hombres de la tierra, miren ese hipérbole, todos, ¿qué significa todos? ¿No? Meterse con todo, hacer algo, con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar, se levantó. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con nuestro país, con el Perú. Nos vamos a levantar, vamos a salir de esta situación. Sí lo podemos, peruanas, peruanos, sí podemos. No quedarnos callados, nunca. Salir a protestar, respetando. No quedarnos callados, salir a hablar, proponer. Y si alguien piensa distinto que yo, puedes respetarlo y decirle, no opino como tú, yo pienso así. Y encontrar las coincidencias, no lo que nos separa, lo que nos desune. Encontrar qué nos une y a partir de ahí poder construir. Y se puede construir desde la localidad, desde el distrito, desde el barrio, la urbanización. Y se puede lograr y se puede construir desde la localidad, el barrio, el distrito. Sí se puede hacer. Y quiero terminar con este mensaje de esperanza, con un poema del gran Marco Martos, este escritor, poeta peruano, que tiene un gran poema que es importante, muy importante reconocerlo y recordarlo en este tiempo. Poema llamado El Perú, y dice así, ¿no? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí
todos tus sueños. ¡Viva el Perú! El Perú tiene todas las posibilidades de salir adelante. Somos definitivamente más grandes de los problemas que tenemos en la actualidad. Adelante.